Bueno, el último día fue nuestra primera clase, ¿no? Si no recuerdo mal, que estuvimos aprendiendo Python. ¿O la Sí, segunda? la primera. Fue la primera, ¿verdad? Vale. Si os parece bien, vamos a hacer una recapitulación del código hasta el que hemos llegado, porque hoy vamos a incrementar un poco el aprendizaje de Python. Todavía no empezamos con lo que es la parte de contenido, digamos, de lo que es la asignatura respecto a control de procesos, ¿vale? Lo retomaremos luego. Entonces, voy a poner esto en silencio. ¿Vale? Bueno, entonces, recapitulando. En los códigos de Python, que era el lenguaje que estamos aprendiendo, lo que poníamos aquí al principio eran las librerías que íbamos a utilizar. ¿Recordáis esto? Que poníamos la palabra clave import para importar librerías y concretamente de momento teníamos aquí dos. Una era para el trabajo, digamos, numérico, el NumPy. Y para lo que es imprimir por pantalla, como haríamos en MATLAB, teníamos Matplotlib, PyPlot, que lo utilizamos todo ello con el en este caso con el seudónimo PLT, igual que en NumPy con el seudónimo NP. ¿Vale? Bien, aquí al principio teníamos definida una clase, que una clase nos permite definir objetos que van a tener tanto atributos asociados, es decir, variables, como métodos. ¿Vale? Bueno, los métodos eran las funciones que se podían aplicar sobre el objeto. Y los atributos eran variables que tenían asociadas ese objeto, que podían ser de todo tipo. En concreto, lo que hicimos nosotros el otro día fue crear un primer método, que es el de inicialización. Todo esto lo hicimos al final de todo, lo podíamos evitar. Realmente uno podía definir para este objeto todas estas variables que teníamos por aquí. Nivel de depósito, tipo de muestreo, etc. Pero bueno, por coherencia con el resto de la clase, lo poníamos en un método que se llamaba de inicialización, que se escribía así. Subrayado, subrayado, init, subrayado, subrayado, siempre se hace así. Y todo lo que aparece con self a lo largo de lo que es la definición de la clase, el objeto, hace referencia al objeto en sí mismo. Recordad que la clase sirve para crear objetos. Nosotros hemos creado solo uno luego más adelante en el código, pero podríamos haber creado varios objetos de tipo depósito, de tipo simulador depósito, y que fueran en paralelo funcionando. ¿Vale? Bueno, aquí teníamos todo aquello que definía lo que era los parámetros para simular un depósito. Luego teníamos una función que servía para actualizar el valor a los actuadores, como era el valor de la bomba a aplicar y el valor de la válvula a aplicar. Y lo que hacíamos era definir unos valores que eran de mensaje bomba y mensaje válvula, como si desde aquí, desde el ordenador, le fuéramos a enviar a un microcontrolador o a un PLC con sus periféricos un mensaje acerca del valor que nos gustaría que se aplicara sobre la bomba o sobre la válvula. Esto era, bueno, un pequeño arreglo para crear un pequeño retardo, digamos, entre lo que enviamos a la bomba y lo que se aplica, y luego también para que no tengamos que definir todo el tiempo el valor de la bomba y de la válvula, sino que sea más realista como funciona la práctica, que es que los valores de los actuadores se mantienen congelados mientras nos aplique un mensaje con un nuevo valor. Venía de ahí. Por otra parte, recordaros también que, bueno, las clases, para definir objetos se definían con class, las funciones, solo que en este caso están dentro de la clase, se definían con def, y tanto las clases como las funciones se ponía 2 puntos aquí al final. Aquí poníamos los argumentos de la función y concretamente en el caso de los objetos es muy común pasarle el objeto, ¿no?, que se está definiendo. Pero por otra parte teníamos los argumentos normales de las funciones, que se ponían aquí, a la derecha. Ahora bien, cuando se le pasa un argumento a una función, en la llamada a la función, era posible llamar a la función sin definir algunas variables, sin pasarle ciertos argumentos, de manera que lo que hacía la función era coger lo que se ponía aquí a la derecha como valor por defecto si el usuario no me ha enviado ningún mensaje, ningún valor en ese argumento. ¿Vale? Y esto lo hacíamos para actualizar actuadores, por ejemplo. A lo mejor solo queremos enviar un mensaje con la bomba o un mensaje con la válvula, con lo cual
en el caso de que uno de los dos mensajes no se incluyera, el valor por defecto era -1 y lo que hacíamos es, por poner un valor, podría haber sido cualquier cosa, lo que hacíamos es que solo se actualiza el valor de la bomba o de la válvula si el valor que llega está dentro del rango permitido, por ejemplo, valores positivos. Y se podría truncar también a valores de 0 a 100 o poner aquí cierta saturación, etc. Aquí teníamos otra función que era la evolución, que lo que hacía era evolucionar en función de las perturbaciones y de los valores de los actuadores que están en las propias variables del objeto, válvula y bomba. ¿Vale? Bueno, entonces aquí simplemente teníamos, bueno, pues lo que era la traducción de bomba y perturbación a caudal de llenado, lo que era traducir el efecto de la sección de vaciado y el cierre de la válvula y el nivel actual a cuál iba a ser el vaciado del depósito, lo que era la evolución del llenado en sí y del vaciado del depósito, que esto venía de hacer la discretización de la ecuación de nivel, en la típica de variación del volumen igual a caudal entrante menos caudal saliente. Toda esta parte de aquí se refiere a la derivada del caudal y lo de la sección, y esta parte aquí es caudal llenado menos caudal entrante. O sea, caudal saliente, ¿vale? Bueno, luego teníamos aquí la saturación del depósito, por si desbordaba o se vaciaba, para que las ecuaciones tuvieran sentido y no hubieran niveles negativos, niveles por encima del tamaño del depósito, etcétera, ¿vale? Finalmente, aquí actualizábamos el nivel del depósito que teníamos debajo en la simulación. Bueno, aquí tenemos el valor de la bomba filtrado para que haya un pequeño retardo, el valor de la válvula filtrado por hacerlo un poco más realista, ¿no? Y luego teníamos aquí la definición de los sensores de nivel que también tenían cierto filtrado respecto de lo que era el nivel real y lo mismo con el sensor de caudal entrante y de caudal saliente por si luego los utilizábamos como mediciones. Definimos finalmente también un método que servía para leer sensores, que era este de aquí, de manera que había que definir con texto el sensor del cual se quería leer la medición. ¿Vale? Entonces poníamos aquí, bueno, pues poníamos aquí todas las señales que se querían medir, ¿vale? Y devolvíamos esa lectura. Bueno, sí, esto lo podríamos modificar a que uno pudiera enviar un listado de sensores, y que esto devolviera todo un listado de valores, para no tener que llamar a la función 3 veces. Podemos llamarla una única vez con varios sensores, pero bueno, esto cuando lo vayamos a necesitar ya lo pondremos. Y pusimos incluso, como estoy viendo aquí, algo de ruido de medida. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Aquí definíamos el simulador del depósito, que le llamábamos depósito, y simplemente creábamos el objeto simulador del depósito y decíamos que el nivel inicial era 50 por empezar medio lleno y con cierto periodo muestreo para las simulaciones. ¿Vale? Bueno, a partir de aquí lo que hicimos es definir un experimento de 1000 muestras, definíamos 3 vectores que los llenábamos con ceros y simplemente en ciertos instantes de tiempo estuvimos poniendo varios valores a la bomba, a la válvula, para ver si efectivamente evolucionaba. Y en cada periodo llamábamos a la evolución de ese depósito, ¿vale? Y íbamos leyendo los sensores, en este caso el sensor de nivel, y lo guardábamos en los vectores. Finalmente, al acabar la simulación, hacíamos una figura donde imprimíamos por pantalla diferentes elementos, ¿vale? Voy a ejecutar esto dándole a F5 y recordad lo que salía por pantalla era el resultado de la simulación. Se iba encendiendo la bomba, la válvula y en función de eso se iba llenando o vaciando el depósito. ¿Podéis comprobar todos que esto os va bien? Yo es que estoy buscando el proyecto y no lo encuentro. No sé dónde lo guardé. Empezamos bien. Pues fiesta, ¿no? No, desde dentro del programa no hay un recientes o algo así. Sí, pero no me sale. A ver, mira en este directorio. ¿Ves a Windows? ¿Vale? A tus documentos. Y ahí te tiene que poner algo de Python Scripts o algo así.
que es la carpeta que crea por defecto. A ver si te lo guardo ahí sin saberlo tú. A ver, Python Scripts. Esta carpeta está vacía. Esta está vacía. Yo creo que lo guardé. Pues mira, aquí, a ver, yo creo que en el aula virtual copié el código final, ¿no? Porque empezaron a haber fallos que nos quedamos casi hasta las 8:30 mirándolos, pero por lo que pudiera pasar, a mí me suena que lo colgué aquí. No sé si es el último, pero yo ahí puse algo. Sí, es el último. Ahí lo tenéis, el último código. Sí, 12,2, 90,2, sí, es ese. Lo tenéis, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Si alguien ha tenido problemas en la búsqueda del código el último día, ahí lo podéis recuperar para continuar. Vale. ¿Ha quedado claro todo esto que hicimos el otro día? ¿Eh? Sí. Bueno, la cuestión. Bueno, aquí en esta simulación ahora aquí mismo, podríamos hacer el estudio de todas las técnicas de control que tenemos que ver, ¿vale? En lo que queda de asignatura. Ahí dentro en ese mismo código. Podríamos definir una variable de referencia, tal. Pero claro, yo siempre os he comentado que está bien que tengamos la doble visión a la hora de programar algoritmos de control de lo que es el control del sistema y lo que son los sistemas de monitorización, de entender la importancia de interactuar con el usuario, de entender qué variables vienen del proceso, qué variables vienen del usuario, qué variables son internas. Y si simplemente empezamos a borregar código ahí en el for k in range n, digamos que perderíamos de vista eso. Por eso os comentaba que en esta primera parte de la clase, en lugar de avanzar en lo que son temas de control automático, os comentaba avanzar en otras cosas que no son de control automático, que están más bien relacionadas con la programación, en este caso Python, para hacer un sistema de monitorización. ¿Vale? Así que vamos a aprender a hacer un sistema de visualización para hacer programas informáticos de todo tipo, concretamente para poder simular esto de aquí. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer con ayuda de una herramienta, también de Python, pero que en este caso esa herramienta se llama, hay muchas, ¿vale? Disponibles, pero vamos a aprender una que no es ni la más fácil, pero tampoco la más difícil, es decir, ya es bastante avanzada, pero tampoco es muy duro su aprendizaje, que se llama TK-Inter. ¿Vale? Os he puesto links a tutoriales y tal en la aula virtual por quien quiera ir a más. La idea es que os lo voy a ir guiando yo para que directamente hagamos una aplicación similar a la que teníamos en el caso de Codesys. Os lo recuerdo en Codesys cómo trabajábamos. En Codesys teníamos elementos de visualización o en la view y elementos de control. Habían elementos que mostraban al usuario qué estaba pasando y habían elementos que servían para recoger deseos del usuario, referencias, valores de acción de control, etc. ¿Vale? Bueno, os recuerdo cómo era esto. Recordad que vamos a aprender otras técnicas de control diferentes, pero como sistema físico vamos a usar el mismo, ¿vale? Porque es muy visual, lo podemos representar gráficamente, ya sabemos cómo funciona, etc. ¿Vale? Es decir, aquí, por ejemplo, teníamos un depósito, otro depósito, que era una barra que se iba llenando, que iba creciendo, ¿os acordáis? Teníamos deslizaderas para que el usuario introdujera valores, ¿no? Teníamos aquí otras barras que servían para mostrar si había más caudal, menos caudal, caudalímetros, alguna perturbación que la poníamos así de forma manual. ¿Alguien se está comiendo al perro o al gato a bocados? Y se oye. Juanjo, creo, ¿no? Juanjo, me parece Puede que ser. está descuartizando algún animal doméstico con el micrófono encendido y se ha oído todo, ¿eh? Ah, vale. Me habéis pillado.
No pasa nada. Tranqui. Bueno, no, que no hace falta que lo apagues si no quieres. Solo decía porque estabas haciendo algo pero muy cerca del micro y perturbaba un poco la comunicación, que esto es un poco delicado, ¿sabes? Que podéis hacer lo que queráis, mientras que no pasa nada. Bueno, está clara la idea, ¿no? De diferenciar elementos de visualización y diferenciar elementos de introducción de datos por parte del usuario, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí de momento? Aquí de momento tenemos, bueno, esto no sé si cerrarlo. Tenemos la definición de esta clase, como veis. Tenemos la definición de esto, de lo que es el depósito, y luego tenemos la capacidad de simular cómo evoluciona el depósito, y luego algunas figuras, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ahora con un fichero que sea en blanco, ¿vale? Y ese fichero en blanco, vamos a pensar en él solo en términos de la parte, digamos, de disposición de elementos, aprender cómo utilizarlos, y a partir de ahí lo mezclaremos con el simulador del depósito y haremos una aplicación de simulación de depósito, ¿vale? Así que vamos a un fichero nuevo. ¿Vale? Bien. Y entonces os voy a ir comentando algunos comandos muy básicos y a partir de eso iremos haciendo nuestra aplicación. El primero de ellos es la importación de la librería. En este caso se llama tkinter, ¿vale? Y normalmente la importaremos como tk. Por fin, por escribir menos. ¿De acuerdo? Bien. El primer comando que hay que aprender de esta herramienta es, es cómo crear una primera ventana, nuestra aplicación, ¿no? Pues le vamos a llamar, por ejemplo, ventana, ¿vale? Y hay que utilizar este comando. Dentro de la librería tkinter, uno que se llama tk, en mayúscula la t, paréntesis, paréntesis. ¿De acuerdo? Esto simplemente crearía la ventana. Sin más. ¿Vale? Vale. Bueno. Pero si ejecutáis este código, bueno, voy a guardar este código. El código del otro día era la simulación del depósito. Bueno, pues a esto le vamos a llamar, le voy a llamar de momento, ¿vale? Porque solo vamos a hacer pequeñas pruebas para aprender a trabajar. Le vamos a llamar pruebas tkinter, ¿vale? Porque no, aquí no va a haber depósito ni va a haber nada. Voy a hacer una pequeña explicación sencilla de lo que es el tkinter, cómo funciona, ¿vale? Entonces no me voy a centrar en el depósito, sino que os voy a enseñar los comandos uno a uno, los que vayamos a ir a necesitar, etcétera. Así que lo nombro aparte. Bueno. Bien, si ejecutamos este código, vemos, bueno, aquí tenemos esto de antes. Si ejecutamos este código, no hace nada. De hecho, el prompt vuelve al sitio y no ha hecho nada. ¿Lo veis? Bueno, eso es porque para que esto haga algo, necesitamos el siguiente comando. El siguiente comando lo que hace es, para nuestra aplicación, que le hemos llamado ventana, ejecuta un bucle principal. El bucle principal, main loop, lo que hace es visualizar esa ventana, estar atento a el usuario que hace, qué botón ha pulsado, qué texto ha escrito y a partir de ello ir modificando lo que muestra por pantalla. Un texto, una representación gráfica, lo que fuera. ¿Vale? Con lo cual, si yo ahora ejecuto este código, ahora sí. ¿Vale? Bueno, ahí lo que pasa es que como le había dado varias veces me ha abierto las de antes, pero esto es nuestra aplicación. Esto es nuestra primera aplicación. Lo que pasa es que no hace nada, no tiene nada, está en blanco. ¿Vale? La cerramos. Fijaros que el command prompt se queda ahí a la espera. ¿Vale? Es porque está en un bucle infinito. La manera de cerrar ese bucle infinito es tan sencillo como hacer clic aquí. ¿Lo veis? Eso cierra la ventana y nos devuelve el prompt a lo que le pidamos. Antes no podíamos escribir nada. Es decir, el main loop lo que hace es un bucle infinito. Sí, y te deja el código enganchado ahí. Todo lo que pongáis debajo no lo ejecuta hasta que no cerréis la ventana. ¿De acuerdo? Y si
Esta pregunta es un poco rara, pero si tú pones ventana igual a 3 y haces ventana.mainLoop, ¿qué pasa? Ventana igual a Puede 3. dar error, supongo. Ya te has cargado la variable y le has asignado un número entero. Con lo cual ya no es un objeto, tipo TK. Claro, pero entonces mainLoop, ¿qué haría? ¿Nada? Main loop, a ver, Si fuera ventana 3. O sea, por curiosidad, por saber cómo funciona. si yo creo otra ventana diferente, ¿vale? ¿De acuerdo? Y pongo debajo de esto ventana 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo ejecute este código, se me va a abrir esta ventana y se me va a congelar Python, porque solo va a atender al usuario. Cuando yo cierre esa ventana, ejecutará esto y hará lo mismo con la ventana 3. Ya. Es decir, yo abro esto. Bueno, espera. Es que tenía abiertas de antes, perdón. Empiezo. Yo hago esto y me abre una ventana. Bueno, me abre las dos, estoy viendo. Vale. Me imagino que el hecho de llamar al main loop pone en marcha el bucle infinito para todas las ventanas. Parece, me imagino. Ya. Pero bueno, ya te digo que no es la idea. La idea de esto es solo crear una ventana. Si quieres Vale, crear vale. más ventanas, digamos que tendrían que estar asociadas a la misma ventana y que las fueras abriendo. O sea, en el Word, digamos que tú no abres dos ventanas, sino que te vas cambiando de pestaña, Claro. o lo que sea, ¿no? De todas maneras, para trabajar con una ventana lo normal es darle nombre a nuestro código, ¿vale? ¿Cómo se le da nombre al código? Pues eso se hace. Una vez tenemos el objeto tipo TK, ventana en este caso lo hemos llamado, le podemos cambiar el título, ¿vale? Del programa. Entonces esto es, pues yo qué sé, mi primera app, por ejemplo, ¿no? Entonces si ejecutamos este código, ahora nuestro fichero que estamos ejecutando, ¿lo veis? Tiene ese nombre. ¿Lo veis bien o se ve pequeñito? Pues puedo cambiar la resolución. A ver si eso lo hace más grande. Bueno, creo que lo hace igual, ¿no? Bueno, se ve más o menos. Esto sí que ha cambiado un poquito. Bueno, esto ha quedado claro, ¿no? Sí. Vale. Bueno, por otra parte, aunque son redimensionables, uno puede cambiar la geometría de nuestra aplicación con en píxeles, algo como esto, por ejemplo, yo que sé, 500 por 900, ¿vale? Horizontal, perdón, ¿cuánto mide? Fijaros, cuánto mide de alto y cuánto mide de ancho. X por Y. 500 de ancho, 900 de alto, por ejemplo, ¿vale? O lo que quisiéramos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver cómo poner, por ejemplo, cómo podemos escribir un texto, ¿vale? La idea es la siguiente. La idea es que todo lo que vayamos a pintar en nuestra figura, en nuestra aplicación, va a tener por una parte lo que son los códigos de definición y por otra parte van a estar los códigos que ubican los elementos en la pantalla. Para hacer el código limpio es recomendable definir, digamos, los elementos de cada tipo juntos y lo que es la ubicación, hacerla a posteriori. Porque así, digamos que desde la misma zona de código decides dónde van las cosas. Por ejemplo, vamos a crear ahora una etiqueta de texto. Etiqueta de texto, es decir, un texto que escribimos en la pantalla. Y eso se hace con, bueno, lo que vamos a empezar a usar ahora se conoce como widgets. ¿Vale? Habéis oído esa palabra más veces. O sea, son las cosas que podemos poner en el programa, que si un botón, que si una deslizadera, que si un texto, que si una gráfica, que si una cajita para hacer un check, para asegurar algo, etcétera, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a utilizar lo que se conoce como una etiqueta de texto, que se escribe así, la ven. Bueno, recordad, esto lo comenté el otro día, pero bueno, lo vuelvo a recordar. Los objetos o las clases normalmente se definen en mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como estamos llamando al widget desde que al fin y al cabo es como una clase, eso es en mayúscula, ¿de
acuerdo? Bueno, con esto simplemente crearíamos la etiqueta, ¿vale? Bueno, hay que decir que como nosotros podemos crear ventanas diferentes y luego, como veremos además, podemos crear marcos diferentes para zonas de código que hacen cosas diferentes, entonces aquí lo que tenemos que poner es esta etiqueta en qué ventana de todas las que tenemos lo vamos a implementar. Si no pusiéramos nada, no pasaría nada, pero no está de más ponerlo porque así, bueno, si queréis lo probamos primero sin etiqueta, no sé si fallará, ¿vale? Ponemos aquí un texto, ¿vale? Pero esto si lo ejecutamos, vais a ver lo que pasa. ¿Vale? Dice, adiós. Ah, bueno, sí que se ha quejado, sí. Tenemos que poner en qué ventana lo vamos a hacer, que en nuestro caso era la ventana. No, espera, un momentito. Es que, a ver, si es que no le hemos puesto... Era eso, perdón. Que no le había puesto lo que es la... vamos a ver, para definir el texto tenemos que poner esto, ¿vale? El parámetro de creación es text igual a tal. ¿De acuerdo? De manera que si creo esto, ¿vale? Bueno, pero ¿veis algo raro? ¿Aparece el texto que hemos creado? No, no. No. Vale, por lo que os decía. Porque por una parte tenemos que crear los objetos que queremos pintar. Pero por otra parte hay que pintarlos. Bueno, pues para pintarlos tenemos que aplicar el método asociado a los objetos, a todos, que es el de dibujar. Hay tres formas. Está empaquetar, que es que nos va a poner los elementos uno debajo de otro conforme vayan apareciendo, que es pack. ¿Vale? Podemos hacerlo así. Mira, ejecutadlo ahora. ¿Veis? Lo veis que nos ha aparecido ahí arriba en la aplicación. Por cierto, voy a quitar esto de la geometría o la voy a hacer más pequeña porque me está saliendo una cosa gigante, ¿vale? Era solo para que lo vierais. ¿Vale? Aquí está mi pequeña aplicación, ¿la veis? Que tiene ahí el texto. ¿La veis todos? Sí. Sí. Vale. Bueno, esto lo hemos hecho con el método pack. Bueno, hay tres formas de hacerlo. La cuestión es que la forma que decidáis tiene que ser la misma todo el rato para todos los objetos. Yo os digo que la de pack es la más rápida porque solo hay que poner eso y entonces él te lo va poniendo debajo, pero no tenemos nada, digamos, nada de control. Entonces, el más adecuado, hay otro que se llama place. En el de place tendríamos que poner la componente X e Y, medida desde aquí arriba, es decir, medido desde aquí arriba, pues componente en X y componente en Y medido hacia abajo, en píxeles, ¿vale? Pero es un poco rollo. Entonces, porque tienes que estar midiendo dónde te gustaría y tal. Entonces, lo más normal es que la aplicación la rellenemos con elementos en forma de cuadrícula, que luego como cada elemento es de un tipo, tampoco es que quede cuadriculado, no lo llegamos a notar, ¿vale? De manera que enumeramos filas y columnas desde el 0 en adelante, es decir, lo que vayamos a pintar aquí sería la fila 0, columna 0, lo que pintáramos aquí sería fila 0, columna 1, lo que pintáramos aquí abajo sería fila 1, columna 0, etcétera, ¿vale? Con lo cual, en vez de eso, vamos a utilizar la rejilla que se hace con el método grid. Y ahora ponemos ahí row igual, por ejemplo, a 0 y column igual a 0, ¿de acuerdo? Si ponéis esto, nos lo ubica ahí, ¿de acuerdo? Cierro. Bueno. Bien. Bueno, como estáis viendo, podemos definir diferentes tipos de elementos. Vamos a crear ahora otro que sea, por ejemplo, de los que a nosotros nos van a interesar. Vamos a crear ahora, pues, bueno, a ver, vamos a crear una deslizadera. Voy a crear una deslizadera. Y las deslizaderas se crean con los objetos de tipo scale, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a crearlo simplemente, vamos a decir que lo ponga en la ventana. Lo que pasa es que
en un principio no vamos a poner nada, ¿vale? Y simplemente él, pues bueno, pues lo va a crear. Y lo que hacemos debajo ahora es esta deslizadera, igual que antes, la ubicamos. Y vamos a ubicarla, por ejemplo, en la row 1, columna 0. ¿De acuerdo? Si yo creo esto ahora, ¿lo veis? Nos ha creado primero arriba el texto y abajo nos ha creado esa deslizadera, que yo la puedo mover, ¿la veis? Y cambia el valor de la deslizadera. ¿Lo veis la idea? Sí. Vale. Eso por una parte. Por otra parte, resulta que esta deslizadera tiene varios atributos, que podéis buscar por internet, por ejemplo, en los manuales que os he incluido. Pero, por ejemplo, tiene una evidente que es la orientación, para pintarlo en horizontal o en vertical. En este caso, teníamos en vertical, ahora voy a ponerla en horizontal, por ejemplo, ¿vale? Voy a ponerla en horizontal esa deslizadera. Cierro la aplicación, repito, y ahora la tenemos en horizontal. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, voy a crear otra ventana de otro texto, voy a crear otro texto que coja el valor de la deslizadera, ¿vale? ¿No? ¿Eso os suena a que podría ser interesante? Es decir, yo Sí, tengo claro. un texto, ahora de momento es estático, es esto. Pero a lo mejor a mí me podría interesar el valor este de la deslizadera, que se guarde en alguna variable, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces lo que hacemos es, bueno, antes de crear la deslizadera, antes de crear esta deslizadera, en ese caso, lo que tenemos que crear son lo que son las variables asociadas a los elementos de visualización. Vale. ¿Me vais siguiendo bien todos? Sí. Sí. Vale, bueno, pues esto lo hacemos, hay varios tipos de variable, pues concretamente lo vamos a hacer con lo que son las variables de tipo coma flotante o doble en este caso, ¿vale? Bueno, pues nos creamos una variable, por ejemplo, yo qué sé, variable deslizadera para no perdernos, variable deslizadera, y esto lo hacemos con, dentro de la librería tkinter, con esto, doble var. Esto llama a la clase, crea un objeto de la clase double var de la librería tk. ¿Vale? Y ahora esta variable, aquí, cuando hemos creado la deslizadera, igual que estaba, ¿en qué ventana lo pintamos? ¿Qué orientación? Para que sea más bonito. Pues también hay otra variable que es, pues eso, se llama variable tal cual. Y aquí decidimos cuál es esa variable con la cual queremos hacer alguna asociación en la deslizadera, que en este caso es, bueno, igual esto queda hasta muy largo, ¿no? Voy a poner valor, solo, valor. ¿Vale? Valor cogerá el valor de la deslizadera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, si ejecutamos esto realmente, sí, ¿vale? Tenemos ahí una variable que cambia, pero y aunque tampoco está haciendo nada con ello, ¿no? No da esa sensación. Sí que es verdad que está en esta variable valor. Fijaros, yo ahora aquí, si cerrara yo en este momento dado el código, esta variable valor que se había creado, ¿vale? Nos lo dice. Es dentro de la herramienta, dentro de la librería tkinter, es un objeto de tipo double var. ¿Lo veis? Bueno, esa variable valor, si queremos descubrir su valor, tendríamos que aplicar el método get. Claro, 62. Ese es el valor en el cual se ha cerrado la deslizadera. Cuando hemos cerrado la aplicación, ¿os acordáis que estábamos en ese valor? Voy a cerrar en 22. Voy a ejecutar lo mismo que antes y me dice que ahora está en 22, ¿lo veis? Con lo cual, haciendo valor.get, yo cojo ese valor, ¿de acuerdo?
¿Está claro? Nacho, Sí. variable forma parte de la función scale, ¿no? Sí, igual que orient. Deberíamos leerlo en inglés, digamos, variable. Quiero decir, vale. Pero es que luego horizontal también está en español y te hace caso. Es un poco como mezcla de idiomas, ¿no? Pero en inglés se Ah, escribe también así. es horizontal. Ah, vale. En valencià sí que es horizontal en TZ, pero Ah, hostia. en En inglés inglés también igual, es ¿no? así. No lo sabía. O sea, vale. Si no me he equivocado yo. Vale. Nada, ya está, vale. Y vertical, en vez de vertical, pues es lo mismo en inglés. Ok. Vale. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con esto ahora? Pues, por ejemplo, vamos a decir que esta deslizadera, ¿vale? Igual que modifica este valor, vamos a decir también que... vamos a crear otro tipo de... vamos a crear ahora otro tipo de variable. Vamos a crear, por ejemplo, un botón, ¿vale? Que también es interesante. Vamos a crear un botón y para ello lo que utilizamos es lo que es el objeto de tipo, bueno, pues se llama button directamente, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner botón que sea de tipo button, un objeto de tipo button que lo pinte en nuestra ventana, ¿de acuerdo? Y le podemos poner un texto, por ejemplo. Vamos a poner aquí un texto que sea igual a, que ponga aquí, no sé, voy a poner imprime valor deslizadera. Esta es la idea del objeto botón. Voy a ejecutarlo de momento que no hará nada esto. Simplemente, ¿por qué no aparece el botón? ¿Alguien me lo sabe decir? Tienes que ponerlo del grid, Muy ¿no? bien, Ponerlo ¿vale? como... Muy bien. Grid, y yo qué sé, pues lo pongo en la siguiente row. Vale, como veis ya tenemos 3 elementos y la cosa se empieza a liar, ¿no? Entonces aquí pondríamos, por ejemplo, aquí arriba del todo, esto sería la zona de código para la creación marco, digamos, de la ventana, ¿no? Pues creación, ventana. Y voy a poner ahora todo el código que sea con la creación de objetos. Creación de objetos. ¿Vale? Y aquí abajo voy a poner un trozo de código que sea la ubicación de objetos. Y así que voy a coger esto del grid y me lo voy a poner por aquí abajo, de todos. Por darle orden al código, ¿vale? Para que no esté todo ahí desorientado. ¿Está clara la idea? Tenemos un texto, una deslizadera, lo que pasa es que primero hay que definirle un valor asociado, ¿lo veis? Un botón, ya simplemente los he ubicado, ¿vale? Nada más. Bueno, ahora sí, ejecutamos el código y ahora sí que, ¿lo veis? Nos aparece ahí abajo el botón que hemos creado, pero este botón de momento no hace nada, ¿lo veis? Vale. Para que un botón o una deslizadera o alguien haga algo, lo que tenemos que hacer es asignarle un comando, ¿vale? Para ello, lo que hacemos es utilizar el siguiente código, que es command igual a, y aquí tenemos que poner el nombre de una función que queramos ejecutar. Pues yo qué sé, vamos a poner aquí imprime, ¿vale? Vamos a llamar a una función que se llama imprime. Y ahora lo que habría que definir es esa función. ¿De acuerdo? Bueno, para lo que son, voy a ponerla aquí de momento para que la reconozca. Es imprime. Y esta función lo único que va a hacer es un print, que simplemente ejecute lo siguiente. Print y que coja el valor de la deslizadera. ¿Os acordáis que era esto?
¿Vale? Con esto imprimirá por pantalla el valor que está teniendo la deslizadera en cada momento. ¿Vale? Fijaros, cuando yo le doy aquí, ahora ahí en Python, ¿lo veis que me está imprimiendo un valor? Y si yo muevo la deslizadera y le digo que me lo imprima, me lo saca otra vez por pantalla. ¿Entendéis la idea? Sí. Vale. Bueno, realmente podríamos hacer lo mismo, pero con la propia deslizadera. En la propia deslizadera podemos llamar al mismo a este comando o a otro. Por ejemplo, pues command imprime al mismo. Lo que va a significa que cada vez que toquemos la deslizadera, ¿vale? Va a imprimir valores. Lo que pasa es que fijaros, como la función es definida, debajo no la reconoce, tiene que estar antes. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues las funciones, lo suyo va a ser crearlos por aquí arriba. Para que todos los objetos puedan acceder a ellas luego, ¿vale? ¿Vais viendo cómo queda el código? Sí. Y si ejecuto esto ahora, fijaros, es verdad que esto imprime el valor de la deslizadera, pero según hemos comentado, mover la deslizadera también, ¿vale? Bueno, se ha trastornado. Vamos a ver dónde la he liado. Bueno. Vale. Bueno, aquí pasa una cosa, y es que cuando las funciones, tanto scale como button, lo que pasa es que button, digamos que por defecto sí que mantiene un evento. Es capaz de llamar sin evento solo por el hecho de pulsar, pero el resto de funciones, digamos que siempre hay algún... llaman a la función con algún argumento que es el evento que ha creado la llamada, que puede ser el hecho de deslizar, el hecho de soltar, el hecho de pinchar. ¿Vale? Entonces, simplemente aquí hay que poner como argumento el event, que es, digamos, que luego lo podríamos utilizar. Es decir, podríamos hacer un if en función del evento que ha creado la llamada a este comando. Si lo hacemos de esta forma, voy a cerrar. Si hacemos de esta forma, ¿vale? Ahora cuando estamos moviendo la deslizadera, ¿lo veis? Cada vez que muevo la deslizadera, se imprime nuevo valor, ¿lo veis? ¿Y eso por qué es? ¿Puedes repetirlo, por favor? Bueno, la cuestión es la siguiente. He intentado compartir la misma función para un botón que para una escala y no son iguales, ¿vale? Vamos a crear dos funciones, perdonad. Una que sea imprime botón. ¿Vale? Y la otra la de imprime. Porque la de la deslizadera requiere que tenga un argumento de evento y la de los comandos a los cuales se llama desde un botón no lo requieren. ¿Vale? Entonces defino dos, aunque hacen lo mismo. ¿De acuerdo? Y con esto ya no tendremos problemas. Esto imprime el valor de la deslizadera en cada momento al darle, ¿lo veis? Sí. Y la otra función lo imprime conforme la vamos moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, event es una palabra reservada de TK o... No. La cuestión es, el objeto escala, cuando tú lo mueves, la deslizadera, el hecho de moverlo llama a esta función que le indiques aquí. Y la Sí. llama incluyendo un argumento que es el evento que ha generado la llamada. Entonces tú cuando defines tu función a la cual vas a llamar, tienes que estar preparado para recibir ese argumento, que no lo estamos usando. Podría haber puesto event o podría haber puesto nada. Pero como realmente lo que envía es el identificador del evento que ha generado la llamada a la función, por ser coherente, que es lo que encontraréis en las ayudas, en los tutoriales y en el manual, pues por eso lo he puesto así. ¿De acuerdo Vale. ahora? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno. Bueno, pues ya tenemos esto. Vamos a ver ahora. ¿Qué podríamos más crear que vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a crear ahora
una variable de tipo una variable que sea también, bueno, una variable no, vamos a crear un objeto que en vez de ser una deslizadera, para que haga de tipo depósito, digamos, ¿vale? Vamos a crear uno que se llama, bueno, o vamos a crear primero, perdonad, aquí, en otra etiqueta de texto, pero de la cual vamos a modificar el texto, ¿vale? pk.label también. Y texto, bueno, pues en un principio que esté en blanco, simplemente, ¿vale? Y esta etiqueta de texto 2 la vamos a ubicar, pues por ejemplo, a la derecha del botón. ¿Cómo haríamos eso? Pues row 2, pero column igual a 1, ¿vale? ¿Está clara la idea? Es otra etiqueta de texto. Y lo que vamos a hacer es, cuando movamos la deslizadera, el comando este de imprime que hemos hecho, en vez de imprimir por pantalla, que es un rollo, lo que vamos a hacer es escribir en esta etiqueta el texto. Tienes que poner text, no texto, ¿no? Puesto en... Perdón. ¿Vale? Bueno, entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es, en esta etiqueta número 2 de texto, ¿vale? Aquí podemos poner o sea, lo que es el objeto etiqueta de tipo label, siempre que tienes ciertos valores, digamos, en las etiquetas de texto, el valor es, digamos, el texto en sí mismo, ¿correcto? Bueno, entonces ahí lo que tenemos que hacer es ajustar en la etiqueta número 2 lo que es el argumento texto, ¿dónde está aquí? Que ahora está en blanco, ¿vale? El texto lo ajustamos, o sea, lo fijamos al valor. ¿Y qué valor? Bueno, pues al valor este, ¿de acuerdo? Al propio valor que cogemos, recordad, de aquí de la deslizadera, ¿lo veis? Lo que pasa es que no sé si me va a dejar... Vale. No me ha dejado porque... Vamos a ver. La cuestión es que esto es un valor numérico double. Y a esto hay que fijarle un texto, ¿vale? Así que... vamos a ver cómo hacemos esto. Es que me parece que estoy mezclando cosas porque estoy intentando escribir una variable de tipo texto un número, ¿vale? A ver, por intentar hacer un ejemplo por hacer, vamos a acabar liando la cosa. Lo que voy a hacer es otra cosa. En vez de crear otra etiqueta, perdón chicos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es crear una segunda deslizadera. Voy a crear una segunda deslizadera, perdón. ¿Vale? Que tenga que la variable sea una variable diferente, valor 2, que la voy a crear aquí. ¿Vale? Hay un valor 2 diferente, perdón, un valor 2 diferente, ¿vale? Y lo que haremos aquí en la función esta que antes llamábamos imprime, en esa función voy a hacer algo que va a tener un poco más de sentido, que es cuando
cuando el usuario modifique la primera deslizadera, ojo, aquí no llamaremos a este comando, ¿eh? Si la deslizadera 2 no llama a ningún comando, ¿de acuerdo? A nada, no llama a ningún comando. Y entonces lo que haremos es que cuando la deslizadera número 1 se modifique, llamaremos al comando que le hemos llamado imprime, pero lo podemos llamar como queramos, y lo que haremos es en deslizadera, no, perdón, el valor 2, lo que es el valor 2, lo ajustaremos al valor 1, al valor que hayamos leído. De esta manera, lo que haya en la deslizadera 1 lo acabaremos copiando en la deslizadera 2. ¿Vale? Ay, perdón, que no era... Aquí en la ubicación hay que poner deslizadera 2. Porque tenía una de antes abierta. ¿Vale? Fijaros. Entonces, cuando yo modifico este valor, lo estoy copiando en la otra deslizadera. ¿Habéis pillado la idea de lo que hemos hecho? Sí. Fijaos que esta deslizadera no tiene ningún comando asociado ni nada. Sí, que Simplemente su valor, su variable, aquí la hemos modificado. ¿Con qué valor concretamente? Pues con el valor que hemos leído de la variable que había en la otra deslizadera. ¿De acuerdo? Y es el mover esta deslizadera quien ha llamado al comando para que hagamos esto. ¿Está claro? Eso está claro, ¿no? Sí. Vale. Vamos a hacer ahora algo que estéticamente nos va a venir bien, como es, vamos a crear lo que es equivalente a esto aquí, o a esto, una progress bar, ¿de acuerdo? Una barra de carga de progreso de esas. Este elemento tal cual no está en tkinter, pero uno similar a este sí. Utilizaremos uno como este, que nos va a servir igualmente. Vale. Eso ya no está directamente en la librería TK, sino que está en una sublibrería que se llama TTK, que es como elementos un poco más avanzados, menos sencillos. ¿Vale? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí, se carga, le voy a llamar, ¿vale? Y está dentro de TK, en la librería TTK, y se llama Progress Bar, ¿vale? Vamos a decir que lo queremos en la ventana. Y eso lo vamos a poner en la... bueno, pues lo ponemos debajo, por ejemplo, ¿vale? En la row 3, column 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues igual que otras veces, lo que tenemos que hacer ahora es crear, de alguna forma, una... has puesto hit en lugar de grid. Vaya, gracias. Bueno, igual que en la herramienta de deslizadera, solo que esta es más bien de lectura en vez de escritura, ahí lo que tenemos que poner también es, igual que lo que hemos hecho anteriormente, una variable. ¿Vale? Variable. Y ahí tenemos que decir, ¿vale? La variable que, por ejemplo, si le asignáramos directamente como variable la variable valor, cuando desde la deslizadera que sirve para cambiarla, cambiáramos, también cambiaría esto de aquí. ¿Vale? Vamos a probarlo. Voy a poner aquí valor. Fijaos que valor ahora mismo, cuando lo cambiamos con esta deslizadera, llama a la función imprime, que lo que hace es cambiar también ese valor en la deslizadera 2, porque lo fija, pero a su vez, en este caso, como hemos utilizado la misma variable, entiendo que cuando cambiemos esta deslizadera también cambiará esta. ¿Vale? Vamos a probarlo. Vale, esto me pasa muchas veces. Y es que no sé por qué hay que ponerlo explícitamente. From tkinter import ttk. ¿Vale? Es como un módulo aparte y no vale a cargarlo como un submódulo de tkinter, sino hay que cargarlo en sí mismo. ¿Vale? De manera que habría que escribir esto. ¿Vale? De tkinter importar ttk y entonces directamente el progress bar lo encontramos así. ¿Vale? Bueno, esperad que cierre. ¿Cómo es, perdona?
del tkinter importar ttk Vale. y luego la progress bar está dentro de ttk de esta forma, ¿vale? ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Cuando muevo esta deslizadera, esta de aquí, que yo puedo moverla también a mano por su lado, ¿lo veis? Pero si yo modifico esta, por la llamada a la función que habíamos llamado imprime, lo que hace es que fija el valor de la primera deslizadera en la segunda deslizadera, ¿lo veis? Eso ya lo habíamos visto. Mm. Pero por otra parte, como a la progress bar esta yo le he puesto como variable justo la misma que esta deslizadera, como esta es una deslizadera pero de entrada y esta es de salida, cuando yo modifico esta, eso afecta a esta variable que es la que este tiene asignada, con lo cual este se actualiza. ¿Lo veis con la barra verde de abajo? Sí. Vale, entonces, si ahora lo que queremos, por ejemplo, es pintar es un poco más bonito, ¿no? Para que parezca un depósito, podemos poner ahí una orientación, pues, vertical, para que parezca un depósito, ¿vale? Ay, que tengo la de antes todavía. ¿Vale? Fijaros, ¿lo veis? Ahora se parece más a un depósito, ¿correcto? Bueno, ¿le vais pillando el rollo a cómo funciona esto? Sí. Bien. Bueno, ahora, cuando nosotros ponemos aquí un elemento, nosotros podemos decirle además en el grid que con este comando, ¿vale? IPADX, fijaos que lo pone ahí, ¿lo veis cuando lo estoy escribiendo en la ayuda esa emergente? Ahora no me sale. A ver. Ahí, ¿lo veis? Pone IPADX, ¿vale? An internal padding in X directo. Esto es para un rellenado, digamos. Entonces, si yo pongo un IPADX, por ejemplo, de 100 píxeles, ¿vale? Fijaros cómo pinta ahora la progress bar. Si yo pongo eso, ¿vale? A la hora de pintarla, lo rellena 100 píxeles. ¿Lo veis la idea? Mm. Y fijaros que eso ha afectado a lo que es la columna, porque ahora la columna acaba donde acabe este objeto. ¿Lo veis que al acabar este objeto aquí, esta deslizadera, me la ha desplazado hacia la derecha? ¿Lo veis? Si yo le puse a 200... me desplaza esto hacia la derecha. La columna siguiente empieza ahí. ¿Está clara la idea? ¿Lo veis esto? ¿Bien? Sí. Vale. Ahora, una cosa que quería deciros. Esta deslizadera que aquí está en horizontal, voy a ponerla en vertical. Para que veáis qué pasa. Bueno. ¿Veis algo raro en esta deslizadera? Que puede que no os guste. ¿Va al revés? Que va como al revés, ¿no? Sí. ¿Lo veis? Sí, estaría bien que fuera al revés, sí. Estaría bien que fuera al revés. Porque así estamos más acostumbrados, ¿no? Claro, nivel 0 de agua que sea abajo, ¿no? Que sea abajo, ¿verdad? Bien. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, eso lo podemos hacer en lo que es la escala con unos comandos que se llaman... A ver, ¿dónde está? Que se llaman from. Lo que pasa es que from ya existe para lo importante. Entonces, from con un subrayado, por diferenciarlo, ¿vale? Entonces, en vez de decir que vaya de 0 a 100, le decimos que vaya de 100 a 0. Que vaya del revés. ¿Vale? Eso sería para hacer una deslizadera vertical, pero, digamos, para que nos sirva para este, ¿vale? Habría que hacer eso. ¿Está clara la idea? Vale. Bueno, ¿qué más? Quería enseñaros. Vale, sí. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo hacer un selector. Voy a hacer un selector. El para qué, luego lo veremos, pero vamos a hacer un selector con lo que se conoce, perdón, tk.radioButton. Un botoncito de estos que tienen forma de circulito y, en fin, que sirve para poner una variable binaria a 0 o a 1.
¿vale? Y ahí normalmente le ponemos un texto. Y ponemos ahí, no sé, ¿esto para qué podríamos utilizarlo? Para la perturbación, ¿Perdona? para las perturbaciones. Muy bien, por ejemplo. En este caso, en esta aplicación, ¿vale? En esta aplicación vamos a usarlo para multiplicar por 2, por ejemplo. ¿Os acordáis que al mover esta deslizadera se movía la otra deslizadera copiando el valor gracias a esta función? ¿Os acordáis de eso? Sí. Vale, pues lo que voy a hacer es que esta función voy a hacer que sea tal cual esta o multiplicar por 2 en función de este botón. ¿Vale? Vale. Por ejemplo. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues voy a poner aquí una variable, en este caso, yo qué sé, pues también double bar, una variable de estas, que será el multiplicador, por ejemplo, multiplicador, sea esto. Y entonces voy a poner aquí el selector de multiplicar por 1, porque claro, esto normalmente pones varios, ¿no? Y tú vas seleccionando alguno de ellos. ¿Me seguís? Que, Sí. es decir, normalmente esto es para seleccionar entre varias cosas. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, en este pondremos este texto y pondremos, bueno, que la variable sea el multiplicador, ¿de acuerdo? Y cuando pinchamos esto, el valor que vamos a asignar al multiplicador, pues que sea 1. Y ahora copio esto y todo, pero con 2. Multiplicador por 2, que no ponga ahí un texto que sea multiplicar por 2 y le voy a asignar un valor de 2. ¿De acuerdo? Y simplemente ahora en esta función de aquí, que le asignábamos a la segunda deslizadera el valor de la primera deslizadera, lo que voy a hacer es multiplicar esto por la variable multiplicador, el valor que tenga en ese momento. ¿Veis? ¿Está clara la idea? Sí. Bueno, la primera vez, cuando creamos esta variable, la primera vez no existirá, porque digamos que el usuario aún no ha pinchado ni aquí ni aquí, ¿vale? Con lo cual, al principio habrá que darle un valor para que no se cuelgue ni de cosas raras. Así que, ¿cómo darle a una variable un valor? Bueno, ya lo habíamos visto aquí, con el set, ¿no? Pues voy a, inicialmente, el multiplicador, le voy a asignar el valor 1, para empezar con algo, ¿vale? ¿Qué era que habría que hacer? Ubicar los objetos, ¿no? Pues selector, vamos a ponerlos a la derecha del todo, por ejemplo. Row 0, column, una columna cada una hayamos usado, la 2. Y el otro, el 2, lo ubicamos en la columna 3, por ejemplo, ¿vale? Vamos aquí. ¡Ay! Me falta el punto grid, collons. ¿Vale? Vuelvo a empezar como lo tenía. Vale, entonces, ahí va. Se me ha cerrado. ¿Lo veis aquí? Por 1, por 2. ¿Lo veis que podemos seleccionar ahora uno u otro? ¿Se me ha caído la comunicación? ¿Me oís? Sí. Vale, entonces fijaros, por 1, pues, bueno, perdón. Cuando está por 1 hace lo mismo, ¿lo veis? Pero cuando está el por 2, pues va al doble de rápido. ¿Lo veis? Bueno, si me paso de largo ya pues se quedan 100. ¿Ha quedado clara la idea? A ver, ¿qué más podemos ver del TK Interest que nos vaya... ¿Puedes repetir cómo has puesto ahí arriba a la derecha el programa? ¿Cómo lo he puesto arriba a la derecha? Pues con el punto grid para ubicar, ¿vale? Y luego con esto, row igual a 0, column 2, row igual a 0, column 3, ¿vale? Vale. ¿Ha quedado claro todo esto? Sí.
Vale. Pero, a ver, ¿por qué se te desmarca uno cuando pulsas el otro? Solo puedes tener un radio button a la vez. Porque tienen asignado la misma variable. Esa es la gracia. Por eso se Entonces, llaman... si deja de valer lo que es- pone ahí, se Si tú lo que desmarca. quieres es una casilla... Lo que tú quieres es otro tipo de elemento. Lo que tú me imagino que estás buscando. ¿Sabes? Bueno, al principio creía que íbamos a hacer un botón en el que lo pulsas y te cambia de uno al otro. Pero solo con un botón. Pero Vale. bueno, está bien Eh, también. Es que eso sería... Eso que tú dices es otro elemento, que lo vamos a hacer si queréis también, que eso es lo que se conoce como check button, para decir si algo es que sí o que no. Pero eso siempre solo lo asignas una variable binaria siempre. Claro. O vale o no vale, digamos. ¿Me explico? Sí, Que son las que suelen ser cuadraditas y te sale un check, ¿no? ¿Sabes cuál te digo? sí. Yo aquí estaba más por el tema de seleccionar, ¿eh? Pero si queréis, para que veáis cómo funciona, no le voy a asignar nada, es como mucho texto. No sé, opcional o lo que sea. Y lo ubico. Le doy la pinta. Se le podría asignar variable, las mismas historias, ¿eh? Lo voy a poner detrás de esos. Fijaros, son ese tipo, ¿lo veis? De elementos. Sí, sí. Esto es para seleccionar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque luego quiero que probéis cosas en plan control en bucle abierto, control tipo relé, control PID, control de los avanzados que vamos a ver. Entonces, digamos que conmutaremos de uno a otro con eso. ¿De acuerdo? Nacho, una cosa. Sí. El multiplicador .set1, ¿para qué lo pones? Línea 24. Vale, esto es porque, bueno, porque aquí hemos definido un radio button que en el caso en el cual el usuario lo pulsa, a la variable se le asigna un valor de 1 y aquí un valor de 2. Pero cuando la hemos definido, el usuario aún no ha pulsado nada. Entonces, si por Sí, lo que vale. sea utilizamos Valor un inicial. valor, sí, a ver, podemos probar a no ponerlo. Me imagino que entonces valdrá 0 por defecto. Me imagino, ¿eh? Voy a quitarlo, voy a ejecutarlo y veamos qué pasa con esta multiplicación. Que a lo mejor da error, no lo sé. Y ahora para evitar un error. Imagino que valdrá 0, ¿eh? No lo sé. Vale, 0. ¿Lo veis? Como no tiene ningún valor asignado todavía, porque nadie lo ha pulsado, ¿lo veis? En cuanto lo pulsamos, ahora ya vale 1. En cuanto lo pulsamos, ahora ya vale 2. ¿Lo veis? ¿Está claro? Sí. Y no solo eso, sino que el hecho de fijarle un valor de 1, el main loop este, el bucle infinito, como se dedica a comprobarlo, resulta que él ya detecta un 1 y él por defecto pone este selector en activo. No sé si os habéis fijado. Cuando arrancamos, ya está activo, ¿lo veis? Claro. Por el hecho de que le asignaba a su variable un valor. ¿De acuerdo? Bueno, esto genera mucho código, ¿vale? Para lo que es la visualización. Por eso quiero que veamos esto. Vamos a llegar a un supercódigo que hace un montón de cosas cuando acabe la práctica. ¿Vale? Pero tenemos que ir viéndolo, entendiéndolo por módulos, por bloques, todo lo que vamos haciendo, ¿vale? Para no liar la cosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que hemos aprendido a crear una aplicación visual, ¿no? ¿Vale? Entonces, una vez hemos aprendido a trabajar con esto, lo que vamos a hacer ahora es tratar de definir un dibujo de momento, que simplemente haga lo siguiente. Fijaos en el simulador de depósito del otro día. Teníamos un código que aquí cuando evoluciona, este código cuando va evolucionando, lo que hacíamos era cambiar el valor de la bomba y de la válvula y
ver cuál era el valor del nivel, ¿no? Pues vamos a poner, de momento, 2 o 3 deslizaderas que serán la bomba, bueno, el mensaje enviado a la válvula, el mensaje enviado a la bomba y lo que viene siendo la perturbación, ¿vale? Y que en función de eso evolucione para pintarnos en una progress bar, eso que era de color verde, pintarnos el nivel de un depósito, ¿vale? Con lo cual, lo único que va a cambiar es todo lo de arriba, todo esto de arriba será el mismo código. Lo que cambiará es esta simulación, que ahora no la queremos en un for, ¿vale? Pero fijaos la diferencia, esto es un for, con lo cual esto se ejecuta a toda velocidad y ejecuta este código. Nosotros ahora lo que queremos es un código que se ejecute cada cierto tiempo. ¿Me seguís? Vale, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver. Aquí ahora, por ejemplo, en nuestro ejemplo, estamos diciendo que cada vez que se pulsaba esta deslizadera se llamaba el comando imprime. O cuando este botón se llamaba el comando imprime botón, ¿no? Bueno, yo ahora lo que quiero es que esta cosa, el concepto este de, recordad lo que hacía, lo que yo hago aquí se copia en este código, ¿os acordáis? Bueno, quiero que eso lo haga cada cierto tiempo, ¿vale? Vamos a ver cómo gracias a tkinter, cómo podemos hacer una ejecución periódica, ¿vale? Bueno, esta función de aquí, recordad que era una función, ¿vale? Que era, bueno, pues simplemente, es que estaba asociada a esta deslizadera. Yo os pido una cosa, vamos a quitarlo, ¿vale? Porque ahora lo que queremos es llamarlo de forma automática periódicamente. Lo borro. Nadie está llamando a la función imprime, ¿vale? Nadie le está llamando. Ni tampoco le vamos a llamar con ningún evento. ¿Vale? Lo que le voy a cambiar la función a imprime periódicamente. ¿De acuerdo? Y queremos hacer esto periódicamente, esta idea. ¿Cómo hacemos eso en tkinter? Bueno, pues lo hacemos de la siguiente manera. Cada vez que acaba la función, la ejecución de la función, llamamos a la propia función, que se hace de la siguiente forma esto, ventana.after, es decir, dentro de nuestra aplicación ventana, que tiene un temporizador asociado, y le decimos después de, y voy a poner por ejemplo, 1 segundo, 1000 milisegundos, ¿vale? Después de 1000 milisegundos, llama a esta función, la misma, esta de aquí. ¿Qué es lo que hace esto? Esto es parte de la función, ¿eh? Si yo llamara en algún momento a la función, esta función se ejecuta y al acabar lo que dice este código es, cuando acabe, o sea, aquí, cuando lleguemos aquí es, sigue haciendo lo que tenga que hacer, pero dentro de 1000 milisegundos llama a esta función, que justo es esta, con lo cual ya nunca saldrá de aquí. Cada 1000 milisegundos se autoejecutará. ¿Lo veis? Bueno, y lo único que hay que hacer es a esta función llamarla en algún momento. En algún momento inicial tenemos que llamarla. Pues bueno, ¿cuándo? Aquí. ¿Vale? Aquí. Aquí creamos el bucle principal. Esto que se ejecuta periódicamente y esto que se ejecuta todo el tiempo. Que no lo controlamos nosotros. Corre por detrás. ¿Vale? Vamos a ejecutar esto y veréis qué es lo que pasa. Fijaos que esto de actualizarse lo hace solo cada 1 segundo, ¿lo veis? Entonces, aunque tú te estés moviendo todo el rato, él solo actualiza cada 1 segundo en el momento en el que estés en ese instante, ¿lo veis? ¿Ha quedado claro eso? A lo mejor es más visual si ponéis 100 milisegundos. Si ponéis 100 milisegundos es más visual porque es como que se nota como más periódico en vez de tan suave. O 200 milisegundos, por ejemplo. Vale. ¿Ha quedado claro esto? Sí. Muy bien. Vale. Pues una vez hemos aprendido tkinter,
vamos a hacer ahora un nuevo código. Esto recordad que era simulación depósito, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer un nuevo código que se llame, pues, si este era simulación depósito, pues simulación depósito o simulación visual depósito. A diferenciarlo del otro día. ¿Vale? Bueno. ¿Qué vamos a empezar haciendo en esta simulación visual? Pues vamos a coger de todo el código del otro día, del depósito, vamos a coger hasta aquí. Hasta aquí, que es la creación del depósito, ¿lo veis? Todo esto. Esto de aquí abajo no, porque era la simulación. Y es lo que queremos hacer de nuevo ahora, ¿vale? Cogemos solo la definición del depósito. Lo voy a copiar todo ese código y lo pego aquí. Y ahí lo tenéis. Bueno, la librería de impresión por pantalla, como no está utilizada ahí abajo, no se queja como que no reconoce qué es eso. Pero bueno. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una interfaz que se parezca un poco a esta. ¿Vale? Vamos a empezar poniendo un depósito aquí. Pondremos otro depósito aquí. ¿Vale? Pondremos una progress bar por aquí, por ejemplo, que parezca el caudal de salida. Pondremos aquí una deslizadera, que sea un poco como la válvula que se abre y se cierra para dejar caer esto. Y pondremos aquí una deslizadera, aquí debajo, como si fuera la bomba que usábamos el otro día, ¿vale? Y que, sí, la deslizadera es la bomba que dice cómo cogemos la bomba que hay aquí sumergible y metemos caña. Y luego, por otra parte, por ejemplo, también podemos poner otra progress bar de esas aquí que simule lo que es el caudalímetro. ¿De acuerdo? ¿Está clara la idea? Sí. Vale, entonces, bueno, ahí hay faena. ¿Vale? Así que ahí vamos a empezar por simplemente poner lo que son las deslizaderas de bomba, de válvula, ¿eh? De perturbación. Y por otra parte, vamos a poner simplemente progress, es decir, antes de ubicar nada, ¿vale? Vamos a usar solo el comando pack que os he dicho antes, que simplemente lo pintaba todo, ¿os acordáis? Para ir rápido, ¿vale? Simplemente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos este código que tiene todo el depósito, ¿lo veis? Lo tiene ahí todo entero. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar aquí debajo con lo otro. Entonces, empiezo por importar el tkinter y el tkinter ttk este, ¿vale? Corto eso. Aquí tengo todo el código del simulador del depósito del otro día, que lo voy a cerrar de momento porque no, para que no me agobie, está ahí, ¿vale? El código, ¿de acuerdo? Os recuerdo también cómo se accedía, una vez definido un depósito, cómo se accedían los valores del depósito, que lo teníamos aquí. Se accedía así. Depósito igual a leer sensores. Y cómo se actualizaban los valores. Depósito.actualiza actuadores. ¿Os acordáis? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es, tal cual os he explicado en las pruebas aquí de tkinter, vamos a poner una función periódica, ¿vale? Que esto va a ser pues, la evolución periódica. Vale. Esa evolución periódica queremos que sea con este mismo muestreo, ¿no? Con ts igual a 0,02. Con lo cual, aquí al final recordad que había que poner, para luego cuando lo definamos, ventana, bueno, perdón, primero habrá que definir la ventana, ¿vale?
porque si no se va a quejar. Le vamos a llamar simulador depósito. Y recordad, era ventana.after y aquí teníamos que poner el tiempo en milisegundos. Que hay que poner ese mismo tiempo, claro. 20 milisegundos, ¿vale? Y la misma función. ¿Vale? De momento solo había que poner esto. No sé por qué se queja esto ahora. Que has puesto venta. Ah, collones. Bueno, voy a crear simplemente la ventana para ver que todo va bien. Recordad que primero hay que llamar a la evolución periódica. ¿Vale? Creamos esto. Bueno, y esto simplemente ha funcionado. Hemos creado el objeto y estamos corriendo periódicamente algo. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro esto? Vale. Tenemos ahí el simulador. Sabemos que el simulador se modifica su comportamiento enviando mensaje a los actuadores y leyendo sensores, ¿correcto? Pues bueno, lo que hay que hacer aquí en la evolución periódica, bueno, antes de lo que es la evolución periódica, la evolución periódica esta la dejo para el final cuando estén definidos todos los elementos. Lo que vamos a hacer ahora es, en esta ventana, crear diferentes objetos, ¿vale? ¿Qué tenemos que crear? ¿Os acordáis lo que hemos dicho? Pues 3 deslizaderas, ¿no? 3 deslizaderas para la bomba, la válvula y al menos una progress bar de estas para lo que es el nivel, ¿correcto? ¿Me seguís? Sí. ¿Vale? Bueno. Esta es la pinta que debería tener. No sé cómo sacarlo para que se vea guay. Esta sería la idea de hasta más o menos a lo que tendríamos que llegar. ¿Lo veis todos? ¿Bien? Bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿Qué habíamos aprendido a crear? Habíamos aprendido a crear, pues, deslizaderas, ¿no? Creamos primero, por ejemplo, una deslizadera para la bomba y simplemente movemos la bomba y veamos si efectivamente el depósito evoluciona. ¿Lo veis bien eso? Vale. Pues vamos a poner aquí creación de objetos de visual, creación de objetos. Vale, y voy a empezar por una deslizadera. Esa deslizadera será la bomba. Recordad cómo funciona esto. La deslizadera hay que asignarle una variable. Que esa variable luego la puedes usar en otra parte del código en función de cuando el usuario cambie la deslizadera. ¿Os acordáis? Pues voy a crear una deslizadera que sea, no sé, pues, decir una cosa es el objeto deslizadera que se pinta y otra cosa es la variable asociada a la deslizadera, ¿vale? Entonces, claro, la variable asociada a la deslizadera que se llamara bomba, por ejemplo, es un poco a lo mejor lío, porque aquí dentro también tenemos bomba, bomba filtrada, mensaje de la bomba, ¿lo veis? ¿Vale? Si queréis, somos claros. Una cosa es la deslizadera bomba y otra cosa que sea el valor de la deslizadera bomba. Aquí quede claro, ¿vale? Con lo cual, voy a crear el valor deslizadera bomba, que será, ¿os acordáis cómo se creaban las variables? K.doble-var. ¿Vale? Progress bar, ¿no? Claro. Y ahora, Bueno, vale. deslizadera bomba, que era, ¿os acordáis? K slide.
Aquí tenemos... Ay, slide, no, perdón, scale, joder. ¿Vale? Bueno, tenemos que decir dónde lo pintamos, en la ventana. Teníamos que decir el valor de la variable. Aunque sea variable, es variable. Tenéis que entenderlo en inglés, ¿vale? Y luego está el tema de la orientación, tal. Esas cosas, todo lo estético lo dejamos para el final, ¿vale? ¿Está claro? Bueno. Ya tenemos la deslizadera, la de la bomba. Para pintarla, ¿qué había que hacer? El grid. ¿Eh? Bueno, lo del grid. Bueno, o la otra técnica. O el pack o el pack. grid. Muy bien. Para empezar con las cosas así un poco a huevo, yo os había comentado que más rápido el pack para empezar, simplemente por el tema variables y tal, para empezar el pack. Y cuando está todo claro, uno se pasa al grid y empieza a especificar bien, ¿vale? ¿Está claro eso? Vale. Vamos a crear una deslizadera para la bomba y deberíamos crear también el dibujo del depósito, ¿no? ¿Vale? ¿Está claro eso? Sí. Vale, pues tendríamos aquí el valor dibujo depósito, que también será una variable. Y luego lo que es el dibujo del depósito. Que era, ¿os acordáis que está en otra librería, en TTK? El progress bar. Muy bien. ¿Vale? Lo pintamos en la ventana y como variable... Bueno, y fijaros que ahora no vamos a utilizar lo de comandos y tal, sino que vamos a venir aquí a lo que es la evolución periódica y lo que vamos a hacer simplemente es, fijaros, cómo iba el depósito. Había que utilizar este código depósito.actualiza actuadores. Pero ahora aquí, en vez de poner 12,2, ¿qué valor creéis que habría que poner? El 0,2. ¿0,2? O sea, Ahí me he perdido. el del tiempo de muestreo no es, ¿o no? No. O sea, yo quiero actuar sobre la bomba. Entonces, ¿qué mensaje le envío a la bomba? Valor deslizadera bomba. Ah, coño. No sé, deslizadera. Valor Sí, de eso deslizadera no, bomba, pero ¿qué más? Para saber su valor, ¿qué había que punto hacer? get. Punto get, ¿vale? ¿Está clara la idea? Vale, recordad que hacíamos también para simular el depósito. Una vez cambiado el actuador, ¿qué era lo otro que hacíamos? Decirle al depósito que evolucionara una muestra. ¿Recordáis? Las ecuaciones discretas. ¿Vale? Bueno, cuando el depósito ya ha evolucionado, ¿qué es lo siguiente que habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Danos un minuto. Sí, Es muy por favor. rápido. ¿Qué habías preguntado, Nacho? Que con la línea 74 escribimos el valor sobre los actuadores, evolucionamos un periodo de muestreo del depósito y lo siguiente, para saber cómo ha evolucionado el depósito, ¿qué era lo que había que hacer? Leer los sensores, ¿no? Leer los sensores. ¿Vale? Ahí está. Vale, ¿qué haríamos con este valor? Esto nos devolvió un valor. ¿Qué haremos con este valor? ¿Qué queremos hacer con él?
Asociaremos a Mostrarlo la... en la pantalla. Claro. Mostrarlo por pantalla, por ejemplo, en el dibujo del depósito, ¿no? Con lo cual, lo que vamos a hacer es el valor del dibujo del depósito, fijar su valor a la lectura del sensor. ¿Vale? El valor asociado al dibujo del depósito lo fijamos en el siguiente valor. Aquello que el objeto depósito nos devuelva tras leer el sensor de nivel. ¿Vale? Vamos a probar esto a ver si rula o no. Vale. ¿Qué más tenemos que pintar aquí? El dibujo del depósito, ¿no? El que no lo he pintado, perdón. De momento compact para ir rápido, ¿eh? Luego grid y orientaciones y cosas. Muevo el valor de la bomba y supuestamente el nivel del depósito debería evolucionar. Lo que pasa es que no tengo muy claro. Un momentito. Evolucionar evoluciona, pero no está... Sí que evoluciona el depósito, pero... ¿Lo veis como el depósito, su valor evoluciona porque lo estoy modificando? De hecho, ahí se ha desbordado y todo. Pero el progress bar no está actualizándose. Vale. Vale, os comento, es que esto es una cosa de la progress bar que va un poco diferente a los otros elementos. Porque es de la librería TTK en vez de TK. ¿Vale? Y entonces, cuando queremos actualizarlo, a veces igual es, a ver un momentito. El tema es que esto de aquí, lo de leer sensores, fijaros que está devolviendo, que antes ya lo veíamos aquí, digamos que en vez de devolver un valor, devuelve, digamos, esto es por lo de NumPy, porque leer sensores, como aquí hemos llamado, bueno, está devolviendo un array o algo, ¿vale? Está, es decir, no, deberíamos extraer, es un tema de... ¿Lo veis la idea? No mucho. Que está devolviendo esto nos está devolviendo un array, una matriz, aunque es de tamaño 1 Ya. por 1. Y sin embargo, esto, que es de una herramienta de dibujo, no espera un array, espera un número. ¿Vale? Vamos a ver. Soy un comando, a ver si... ¿cómo era?
La verdad es que es decir, hay un comando, pero ¿cómo se hace esto? Es un tema de conversión entre tipos, ¿eh? No es nada... Creo que es algo así como astype. Que es para tratarlo como otro tipo de variables. Y entonces aquí le podemos decir... perdón. A ver, perdonad, ¿eh? Pero nos sigue devolviendo un array. Yo lo que quiero es quitar el array. Hostia, es que no sé cómo eliminar... ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿El problema dónde está? Sí, no puedes llamar a la primera componente del array. Sí, pero... Ah, bueno. Correcto. Porque... Está un poco feo, pero... Vale, pues eso. Fija, ¿habéis visto lo que he hecho? Es decir, esto lo tiene Python muy importante. Es decir, si tú sabes que te va a volver un array, tú ya detrás puedes poner elementos de indexación. ¿Lo veis? No sé si me habéis seguido. Sí. Es decir, esto me devolvería una matriz, ¿no? Pues yo lo normal en MATLAB o en C es que yo esto se lo asigno a una variable que sea una matriz y luego sobre esa matriz aplico la indexación. En Python la indexación es sobre el resultado total para indexar lo que tengas a la izquierda. ¿Me seguís? Con lo cual, esta problemática que nos estaba dando, que había que pasar de array a elemento, bueno, pues entiendo que con esto ahora sí que lo he solucionado. Pero esperad porque tenía tantos de estos abiertos que ya no sé con cuál estoy trabajando. Vale, voy a quitar el print por pantalla porque ya hemos resuelto la problemática y perdonad el retardo en resolverlo, ¿eh? No pasa nada. Vale, ahí tenemos el depósito, ahora le meto más caña a la bomba, entonces sube, apago la bomba, entonces deja de subir, le meto más caña, pues sube más rápido todavía. ¿Os acordáis cómo iba? ¿Vale? Bueno, pues como ejercicio, con lo que hemos visto antes y lo que vimos el otro día, hasta ahora, incluido el descanso y luego, pues quiero que vosotros libremente, pues como el día que hicimos esto, que pitéis algo tipo esto. Yo os ayudo, vais compartiendo la pantalla con las dudas, entre todos decimos... Vale. Ese uf ha tenido... Vale. Pues eso. Estáis todos conectados, ¿no? Bueno, alguno igual más palo y os habéis pirado, pero... Bien. Sí, sí. Pues nada, ejercicio para los próximos 15 minutos y al volver de la merienda. Que creéis los objetos concretos con todo lo que hemos estado viendo para tener un dibujito como este, utilizando lo de grid, utilizando, bueno, lo habéis estado viendo, ¿vale?
haceros un dibujito en un folio para ubicarlo todo por filas y columnas, a ver a cada uno en qué elemento lo ubicaríais para que quede bonito. Luego ya lo iremos haciendo crecer, ¿vale? Entonces, Vale. en total necesitamos 2 depósitos, 5 válvulas, 6 ¿Válvulas? válvulas deslizaderas. Bueno, espérate. Ahora estamos en control en Claro. bucle abierto. En control en bucle abierto, el usuario tiene acceso a la perturbación, que lo haremos con una deslizadera, donde queráis. A la válvula, que lo haremos con una deslizadera, donde queráis. Y a la bomba, que lo haremos con una deslizadera, donde queráis. Que puede ser aquí abajo como el otro día, o lo que sea. Y luego, ¿qué sensores tenemos? El del nivel. Este no tenemos sensor, pero queda bonito para pintarlo, para saber cómo va la cosa. El nivel de abajo. Este está con sensor, con su ruidillo y todo. Este no. Este es falso, ¿no? Digamos. Luego tenemos el caudal saliente, que lo medimos también con un sensor con todo su ruidillo. Y luego tenemos el caudal entrante, que lo tenemos medido con todo su ruidillo. En una aplicación gráfica real, pues pintaríamos todo aquello que tuviéramos sensor, que es caudal entrante, nivel del depósito, caudal saliente. El nivel de abajo vamos a suponer que tenemos sensor por un tema estético, ¿no? De que veamos cómo sube uno y baja el otro. Y luego pintaríamos todo aquello que el usuario puede manipular, como es la perturbación, la válvula de vaciado y la bomba para el llenado. Luego ya iremos añadiendo más deslizaderas para referencia de no sé qué, referencia de no sé qué, referencia de no sé qué. Pero eso ya irá más adelante. ¿Está clara la tarea? Sí. Bien. Yo os ayudo hasta que os rule. A ver, es unir la idea de las dos cosas, ¿vale? ¿Hay un mensaje por aquí? Y planteándome las dudas que surgen, ¿eh? Dejo de grabar si queréis, como ahora no hay explicación, dejo de grabar si queréis, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, o lo dejamos grabando, porque a lo mejor de las dudas también surge... Por mí déjalo si no te importa. Así No, era pues, por vosotros, porque como ahora no comparto la pantalla y a lo mejor empecéis a compartir vosotros, pero bueno, como para nosotros todo esto lo dejo grabando y ya está. A mí me da igual. Vale. ¿El ejemplo de antes lo habéis seguido bien conmigo? ¿O preferís que lo copie en el aula virtual por si algo no os ha dado tiempo a copiar? Yo lo he seguido bien. Yo sí lo puedo subir, que lo último no me ha dado tiempo. Vale. Le llamaré tal cual, pruebas TK Inter, ¿vale?
Nacho, yo tengo un problema, que es que no me lo pinta. En plan, no me da ningún error, pero no me lo pinta. Y he puesto lo de deslizadera /bomba.pack. Vale. Comparte si puedes tu pantalla, por favor. Os lo he colgado ya, ¿eh? Vale, gracias. Un segundín que estoy con el aula virtual y me pongo contigo, ¿vale? Perdón. Sí, tranquilo. Vale, ahí lo tenéis ya, en el aula virtual. Vale, ya estoy aquí. Pues eso, que le doy aquí a simulación. Espera que no me aclaro para verlo en grande. Y no te veo bien. Si quieres, aumento el tamaño de esto. Vale, ya lo he encontrado cómo hacerlo, vale. Dime, perdón, ya estoy. Que le he dado aquí al simulación este. O sea, para que me salga la pantallita y me sale en blanco. A ver, cierro la pantalla. Y donde pone pack, ¿vale? Eso es una llamada a un método. Las llamadas a funciones, aunque sean sin argumentos o ¿Qué pone métodos, esto? es con paréntesis final. Ah, vale. Ahí la tienes, ¿eh? La función. Sí. Bueno, esto no. Vale, pues ya está. Vale. Tenéis el código de la simulación del depósito del otro día, las pruebas de TK Inter y ahora lo que estábamos haciendo, pues en eso tenéis que seguir vosotros. Nacho, me dice que el objeto progressBar no se puede llamar. Que no se puede llamar al objeto. ¿Podéis compartir la pantalla? Sí, ¿Cuáles las mayúsculas? creo que tengo en mayúscula la P. ¿Has compartido ya la pantalla? Ahora, No, pero pincha eso que pone, fijaros, cuando tenéis errores, ¿vale? Cuando tenéis errores, la idea es que vayáis es decir, leéis el código del error y a veces el error lo da en módulos raros. Pero tenéis que buscar siempre dónde en el file, que es el vuestro file, vuestro archivo, como es en tu caso lo que tienes ahí, que pone line 76. Pues tú te pones cerca del 76 con el ratón y pinchas. ¿Vale? que aquí no le puede llamar. Vale, y ahí es donde dices tú que no te ha dejado. Vale, y a ver, déjame ver cómo es la definición de la línea 71 hacia de la derecha. Vale. Que es este. Has hecho dibujo del depósito inferior. Porque el dibujo del depósito, el de arriba sí que te ha dejado. Sí, solo pone error en esa línea. Pero está escrito igual y todo. A ver, pero ¿tú tienes cerrada la aplicación anterior si es que estaba visible todavía o algo de eso? La ventana anterior Sí. está cerrada. Vale, vale. Pues vuelve a ejecutar un momento. Ahora no lo dice. Ahora han salido 4. ¿Ahora qué? Han salido 4. ¿Ha salido qué, perdón? 4 ventanas diferentes.
Ya, es que es eso. Es que a lo mejor estabas todavía en algún error anterior y eso a veces pasa. Cierra todas las ventanas y vuelve a hacerlo. Ahora va Vale. bien. Ahora sale una ventana solo. Bueno, sale la progress bar, pero parece que va sola. A ver, va sola porque tú estás evolucionando el depósito, ¿no? El hecho del paso del tiempo vacía y llena el depósito, Ah, vale, vale. ¿vale? Bueno, solo se llena una. La otra está vacía. Es que la otra no tiene ningún Claro, es el depósito inferior que no tiene nada, ¿no? no tiene ningún set para el valor del dibujo del depósito inferior. ¿Lo ves abajo ahí? Sí. Vale. Vale. Bueno. Muy bien. Muy bien, chicos. Más dudas. ¿Cuál era la función para cambiar el progress bar de tamaño? Set todas las variables asociadas a los elementos visualizadores, o se coge su valor con get o se cambia su valor con set. No, quiero decir el tamaño del widget en sí. Antes lo habías hecho ancho o Bueno, estrecho. lo que he hecho ha sido que cuando le he dado al grid, además del grid, he dicho que expanda en el eje X hasta que ocupe 200 píxeles con IPAD X. Ah, vale, es en el grid. Es a la hora de Vale. ubicarlo, cuando paséis a grid. Si estáis todavía en pack descubriendo un poco la creación, todavía no. Vale, sí. Una cosa, ahora que empieza a crecer la cosa, yo os recomiendo un bloque de creación de ventana, un bloque de creación de variables, todo lo del tk.doublebar, un bloque de creación de objetos y luego un bloque de ubicación de objetos. Pero bueno, eso ya como queráis. ¿Es demasiado difícil esto o lo vais siguiendo bien? Está bien. De Bien. momento bien. La cuestión es que esto va a crecer a lo salvaje poco. Bueno, a ver, tampoco tanto, pero también un poco para que cojáis esa destreza de pegaros con código y aprender a ordenarlo y eso. Yo lo voy haciendo también.
¿Y hay alguna forma de que cuando te equivocas, cuando le vuelvas a dar, no te salgan 50 pantallas? Repite, perdona. Que sea una forma de que, por ejemplo, yo me equivoco varias veces y le voy dando al ejecutar ¿Mm? y entonces llega un punto que lo hago bien y me salen 10 pantallas. Ya, a mí me pasa igual, no, lo siento, pero no te puedo ayudar porque en eso soy igual de torpe, no sé cómo se quita eso. Vale. Lo siento. Bueno, son y 30, 3:30, 5:30. Es la hora del descanso. Bueno, la parte así de horario que vamos siguiendo. Paro la grabación y me reconecto a las 6, ¿vale? Bueno, Vale. vosotros seguid conectados o no y os comentáis cosas. Eso ya, en teoría, es la hora del descanso, eso es lo que queráis. Pero yo me salgo, ¿vale? Y así os dejo con vuestras cosas. Vale. Y a las 6, ¿vale? Seguimos, paro. Ok. Vale.